¿Qué tal? Bienvenidos como cada semana. Esto es Pláticas de Borracho, el podcast, producciones John Arleder. Por ahora. Este, pues ya, señores, ya entramos en mayo, ya se acerca la fecha más festejada por las madres. ¿Qué otra cosa celebramos en mayo? Celebramos también el Día del Maestro. Y en este mes, quisimos traer algo no con temática de las madres, pero enfocado en mujeres. Este, lo que miré también que esta semana hay mucha conmoción por la muerte del Papa, la profecía de Nostradamus y el nuevo Papa árabe que salió, que él es el verdadero Papa y el verdadero profeta, que está predestinado a traer la paz a este mundo. Pero lo dejaremos para después eso, ya ver qué más sale en la semana. Hoy el apagón de España, que, que están consternados por ese apagón. Ahora, sin más vacilaciones, comencemos. Ok, como cada lunes de la semana, les contaré un cuento, una leyenda, un hecho, un suceso, una charla, un acontecimiento. Mi nombre es Cayetano. Y salud. Capítulo 21. Las Banshees. No sé si algunos de ustedes han llegado a escuchar el nombre de Banshee o estén relacionados con estos personajes de la mitología celta o irlandesa. Son estos seres femeninos que predicen o anuncian el fallecimiento de algún ser. Tienen mucha semejanza con las culturas de prehispánicas sobre la querida Llorona. Pero no se parece tanto a esto y no es como el miedo que nos genera a el ser que atrae la muerte, porque en sí esta criatura no se encarga de traerla, sino da el aviso del aviso de aquellas personas que están por fallecer. Es como lo que habíamos hablado del tecolote en México. Ahora, capítulo 21. Banshees. Las Banshees, nombre Ba, mujer, She, hada. Mujeres hada. No eran hadas normales. Según la cultura celta irlandesa, eran hadas mensajeras que vivían entre el mundo de los vivos y los muertos. Eran mensajeras que predicaban la muerte con sus lamentos. Sí, ellas eran más como como los tecolotes en México que avisan. Pero pues la gente con el miedo que le tiene a la muerte, pues le daban connotaciones negativas, pero al contrario eran muy bien queridas. Cuando un miembro de la familia de sangre celta estaba a punto de fallecer, la Banshee aparecía al pie de la ventana y avisaba la muerte con sus lamentos. Su gemido se llamaba Kenning o King. En inglés es K-E-N-I, King. Sería como King, pero pues en español sería lamento, sollozo. Pero el King, pues lamento, el sollozo. En la traducción pues es lamento, sollozo, así que dice, cuando alguien santo o importante iba a fallecer, el llanto se escuchaba como un coro, pues se decía que todas las Banshee lloraban su muerte. Pues dependiendo de la persona que se muriera, el tipo de lamento que era. Sí, porque llorarle a un santo o una persona de bien no era el mismo lamento de suplicio que cualquier persona corriente, aunque haya sido una buena persona. Aunque también pues depende mucho de la creencia o la ideología o el pensamiento. Las Banshees se solían encontrar sentadas en una roca
peinándose sus largas melenas. En la visión más antigua, las Banshees se podían aparecer como bellas y jóvenes hadas, pero no era recomendable acercarse a ellas ni al lugar donde las habían visto, pues eso podría adelantar vuestra muerte. En el... Pues tiene sentido. Técnicamente no... Las pintan como mensajeras, seres intradimensionales, mensajeros del más allá. Tiene sentido que no puedan convivir con los seres humanos. Porque mucho de esto está pegado de como es la cultura del viejo continente. Mucho de esto se trajo al nuevo continente y se impregnó de las creencias de aquí o se fusionaron con las creencias de aquí. La muerte. ¿En qué me quedé? En el... En el sureste de Irlanda, la leyenda de las Banshees cambia ligeramente. Aparece la Baut o Bat, cuyo lamento puede ser un grito espantoso. Pero las Bat o las Bat, B-A-D-H o B-A-D-B, son ninfas aterradoras, ancianas, pequeñas y muy feas con el pelo largo y blanco. Son una versión muy contraria a las Banshees, pero también son de la misma rama. Son seres sobrenaturales, son femeninas, son mensajeras o anuncian el fallecimiento de algún ser. Solamente lo que se diferencia es la figura, que joven y bella o anciana, fea y chaparra. Y el llanto en una es un llanto de lamento y el otro es un llanto de sufrimiento. Aunque muchas de estas leyendas lo que tiene es que vienen siendo el mismo ser, pero como el reloj descompuesto se cuenta la historia y va cambiando la percepción de cada quien con el tiempo. Entonces alguien la vio joven y bella y para otros la vieron vieja y fea. También También se sientan sobre rocas y se peinan su melena. Sí, más bien es como lo que le haya tocado a cada quien. Si a alguien le tocó una joven, pues ellos dicen que es joven. Si a alguien le tocó un lamento más fuerte, pues es, digo, según lo que te haya tocado. Ahora, un cuento, les voy a contar un par de cuentos. No hay muchos de ellas, son más como leyendas de la gente entre sí. Ahora, el peine de la Banshee. Cuenta la leyenda que Ewan, un joven algo bobo y muy despistado, caminaba un buen día por el valle del río, cuando sobre una roca a lo lejos vio una extraña neblina blanca que se deshizo en el momento que la miró. La visión le resultó tan extraña que se acercó a la roca para ver lo que ahí había, pero no encontró a nadie, solo un peine de plata con hermosos grecas talladas. Pues sí, que como quiera pues te llama la atención al ver una neblina que desaparece. Y pues más aún encontrar un peine de plata en esos tiempos. Estos cuentos datan del año 900 de Cristo. Y entre los cuentos de las Banshees pues pueden que sean más antiguos del año cristiano. Pero estas narraciones son del año 900 o el año 1000. Ahora, Ewan miró el peine con gran detalle y pensó que sería un gran regalo para su madre. Lo guardó en el bolsillo y se lo llevó a su casa. Dijo, pues técnicamente les robó, pero pues también no hay nadie que lo reclame ese peine. Es de quien se lo encuentre primero. Y luego pues en el bosque pues también... En el camino el bosque parecía algo enojado con Ewan. El viento soplaba fuerte y contra su rostro. Las ramas en los árboles parecían que se
dirigían para golpearle. Hasta una piedra parecía moverse, colocándose justo debajo del pie de Ewan. Y él tropezó. Ewan siguió su camino sin comprender lo que pasaba. No sé, ya empiezas a sospecharse cuando vas de regreso a tu casa después de levantar un peine de plata con groqueles muy bonitos, después de haber visto una niebla y no solo las ramas te golpean, el viento te azota, las rocas te derriban. Ya empezaría a sospechar un poco sobre esto, ¿no? Aunque al principio el cuento dice que era un chico tonto y despistado, entonces a lo mejor por eso. Cuando llegó a su casa le entregó el peine a su madre. La madre de Ewan supo enseguida lo que aquello era y se espantó. No quiso tocar el peine, cerró las puertas y las ventanas a cal y tanto. Y espantada imaginó lo peor. Imaginó que aquella noche la Banshee vendría por su peine que le, que le arrancaría de la mano, que le arrancaría la mano, que los que les llevaría a la muerte, o peor, que lloraría bajo su ventana llamando a la muerte. La señora, no sé si precavida o no, al momento que vio el peine que supo a quién le pertenecían, tapó puertas y ventanas, las selló, que no hubiera recovecos visibles, y por su mente pasaron incluso que le podían arrancar el brazo al que tomó el peine. O que aún peor se podría posar sobre su ventana en las noches a llorar para llamar a la muerte antes de tiempo. No se preocupe, madre, dijo tranquilamente Ewan. Yo mismo le devolveré el peine. Si viene. Si no, pues ni cómo, pues no sabe dónde vive, cómo se lo va a regresar. No, pues si viene, aquí está. Yo se lo entrego. Pero pues ni modo que irla a buscar, ¿verdad? Ahora, bien, hijo, tú has traído el peine, es lo justo que tú lo devuelvas. Pero no permitas que la Banshee te vea el cuerpo. Utiliza las pinzas de la chimenea para entregársele el peine a través de la ventana. Sí, no, pues es que no quieres que te reconozca porque pues después podría cobrar venganza en contra tuya. Bien pensado la señora ya sabía bien cómo estaba este pedo. Ahora, así ocurrió. Aquella misma medianoche, la Banshee se presentó bajo la ventana de la casa de Ewan y su madre y llamó a la ventana. No se puede decir exactamente qué llamó, pero tanto Ewan como su madre, que no podían descansar del terror que tenían sintiendo el aire frío, el aire frío espantoso, que parecía venir de ninguna parte y escuchar un extraño silbido del viento. Al mirar por la ventana pudieron ver una neblina gris como si hubiera alguien que no se dejaba ver. Ewan, pues a lo que se refiere también es que pues como tal un espíritu pues no les iba a tocar la puerta. Oigan, ¿ustedes recogieron mi peine? Pues no, ¿verdad? Pero pues se sentía una presencia sobrechiclosa, sobrenatural. Ahora, Ewan hizo como su madre le había dicho. Sin abrir completamente la ventana, sacó el peine de la Banshee junto con las pinzas de la chimenea. En un instante sintió un calambre en la mano que sujetaba las pinzas, pero no pudo soltar aquellas pinzas. Luego, la neblina, el silbido y el frío desaparecieron rápidamente, y Ewan introdujo la pinza lo que quedaba de ella, pues estaba totalmente deformada, y cerró la ventana. Pues entonces entiendo por qué la madre tenía el miedo de arrancarle el brazo. Deformada, pues más bien la Banshee cuando tomó el peine que era de ella, yo creo, estrujó las pinzas.
Dice, esa noche el fuego se había apagado, pero la madre de Ewan logró encender nuevamente y regresó el calor a su hogar. Dice, sobre la Banshee no lograron verla, pero ambos se alegraron al ver cómo había quedado la pinza que jamás pudieron volver a arreglar. Ni siquiera el más fuerte de los herreros pudo devolverle a su forma original. Pues, más bien les alegró que, no, que la pinza recibió el castigo y no a ellos. Pero no sé si nada más la quisieron así con las manos desdoblar o si el herrero sí la fundió y la intentó amartillar. Pero se me que se refería más a que con sus propias manos no la pudieron enderezar. Y luego pues el acero de aquellos años era más duro que el de ahorita. El de ahorita se dobla con cualquier cosa. Otra leyenda cuenta que un granjero, un tipo imprudente, intentó en su día capturar una banshee. No se sabe cómo, pero murió misteriosamente y sin ninguna razón, minutos después de haber intentado capturarla. Y este solo es un apartado que... Porque tampoco no especifican en las leyendas que estos seres te quiten la vida como tal. Pero tal vez lo que nos mencionan antes, como lo que hizo Ewan, tal vez si las provocas o las atacas, se van a defender. Y la cosa no termina aquí. Su granja nunca volvió a dar cosecha, el terreno no volvió a ser fértil, a pesar de haberla heredado posteriormente su hijo, esta no volvió a prosperar. El propio hijo murió a los pocos años de un cáncer letal y sus descendientes nacieron todos con trastornos mentales. Curiosamente, en este lado del continente se conocen muchas leyendas sobre esto, sobre personas que han intentado capturar seres y terminan con estas maldiciones. Pero que haya transcurrido 3 generaciones, o la ofensa fue muy grande, la Banshee era muy importante. Ahora, vamos, aunque también en ese tiempo, pues casi todos tenían problemas mentales, no era como que fuera algo nuevo para ellos. Simplemente pues lo adjudicaban a cosas que eran cualquier cosa y ya decían que eso era algo sobrenatural. Ya se me olvidó lo que estaba viendo. Ah, una de las Banshees más conocidas fue Aidil Ivy, que es A mayúscula y D H I N o doble L. Esta se le apareció al anciano rey Brian Boru en su sueño, prediciendo su muerte. El rey soñó que esta Banshee lavaba ropa en un río, ropa de soldados, que estaba ensangrentada, mientras gemía y lloraba, y el agua se tenía completamente de rojo. El rey se dirigió a la batalla de Cloftar en el año 1014, sabiendo que ahí perecería. Ya ven, desde el año 1000 ya existía lo que se conoce como el patriarcado. No. El machismo. No. Este. Bueno, ya soñaba viendo incluso los espíritus lavar ropa. Aunque pues la Banshee técnicamente le dio, nomás era para advertirle de que no fuera esa batalla, pero pues cuando chingados le iban a detener en ese tiempo. Si hoy en día no es imposible convencer a una persona de que no haga ciertas cosas, imagínate en ese tiempo. Dice, pero lo más curioso es que la noche anterior a la batalla se le apareció la misma Banshee al líder militar Dowland O'Haltigan, quien era el principal lugarteniente del rey Rian Buru.
Dice, en este caso, la Banshee le ofreció un trato. Si él no luchaba durante un día en la batalla de Cloftar, ella le ofrecería 200 años de vida llena de felicidad y plenitud. Ay, qué gran vida sería. Pero el lugarteniente se dejó llevar por su instinto de guerrero, renunciando a lo que la Banshee le había ofrecido. ¿Ves? Pendejos en el tiempo, pudiendo vivir 200 años, si te tenían joven, fuerte, con chingo de dinero, pues, ¿qué? Te puedes aventar otros 200 años bien a gusto. Pero pues no, en ese tiempo el honor como guerrero, morir en la batalla, era lo más valioso que podía existir. Aparte, no sé si en ellos también consideraban también tenían cielo y infierno como todo. Pero no sé si compartían la idea. Se me hace que no, porque ellos peleaban en contra de los vikingos. Pero a lo que me refiero es que no recuerdo si ellos también compartían la idea de que si morían peleando en batalla en el paraíso recibían las mejores glorias y los mejores manjares y ¿cómo se dice? Lo que es el Valhalla en los vikingos, pero en los irlandeses bajo su cultura. Se me hace que en ellos sí hay un cielo, voy a revisarlo, pero lo que recuerdo es que sí tienen un cielo, pero no es como el Valhalla, se me hace que es más un cielo de descanso. Después lo revisamos y traemos el cielo de los irlandeses. Eh, ¿En qué me quedé? Pero... Pero, 200 años, batalla, luchar, luchar. A pesar de que ella le advirtió que si salía a luchar, a pesar de que ganaría la batalla, su hijo y el mismísimo rey Brian Buro morirían en la batalla. Mira, el honor y el deseo de la batalla fue más importante que la vida. Aparte, si él y su hijo compartían la misma ideología, supongo que la idea de ellos era morir en batalla, tanto para él y el hijo. Sería un honor el hijo pelear en la batalla y morir. Lo que sí lamentaría sería la muerte de su rey. Uh, la batalla. Y así fue. Los irlandeses ganaron la batalla, pero durante el atardecer de ese mismo día, el rey perdió la vida y muchos soldados, entre ellos el hijo del lugarteniente. Todos los presentes en aquella batalla pudieron oír claramente durante unos minutos el desgarrador y escalofriante aullido de la Banshee Aidish, la Banshee Aidish, que lloraba la muerte del rey y de aquellos valientes soldados que fallecieron aquel día. Pues la Banshee en sí lo que quería era evitar todo este desmadre porque aparentemente para ella era algo atroz que no quería que pasara. Y dando el contexto de esto, se me hace que las Banshees a lo mejor miraban el futuro. Y el sollozo era como para ayudar a los humanos a avisarles para que pudieran hacer algo con su fallecimiento o evitar su fallecimiento en dado caso. Sí, porque incluso para que haya aparecido en los sueños del rey, que se supone que era el que iba a dirigir la batalla, y el lugarteniente, o sea, trató de hacer todo lo posible para que no murieran estas personas, pero pues aún así el deseo de la batalla y el deseo del ser humano por acabar con la existencia de otros seres. Ahora, unos datos sobre el rey Brian Buro o Boroins. Se convirtió en el año 978 el rey de Castle, capital del antiguo reino. Y de hecho su nombre es Brian y Buro es la región de donde él era.
cabe de aclarar que los apellidos, hace años, no eran como lo que usamos hoy en día para, ya como algo de, de que se hereda de parentesco, sino se originaron para denominar, para separar a las personas que tenían los mismos nombres y se les fueron dando, el apellido era el lugar de donde eras o lo que tú hacías. Entonces, Brian ese es el nombre del Buron, su apellido, pero su apellido quiere decir el lugar Buron en Irlanda. Como el apellido López, pertenece ya sea, no he revisado, pero se me que pertenece a, un ejemplo, a maleza de monte. Entonces, los primeros que se pidieron López, eran cortadores de maleza. Entonces se llamaban Joaquín López, que es Joaquín el cortamaleza. Ese es un ejemplo, no significa eso, pero eso es lo que te voy a dar. En el año 978 se convirtió en el rey de Castle, capital antigua del reino irlandés. En el reino irlandés de Munster, en el reino irlandés de Munster. Hacia el año 984 controlaba la totalidad del reino. En el año 1001 fue reconocido como el gran rey de Irlanda. Desde su juventud luchó duramente contra los vikingos que ocupaban parte de su país. Pues con razón fue nombrado el rey de Irlanda. Imagínate, peleó desde niño contra los vikingos y ganó muchas batallas. Fue un rey muy importante. Fue un rey que unificó a Irlanda en su tiempo. Aunque ya ahorita todavía hay algo de discrepancia en Irlanda o entre el pueblo irlandés por costumbres, religiones, igual que en aquellos años, pero supongo que ellos deben estar familiarizados con este tipo de rey, con estas leyendas. Pues muchachos, son cuartos cortos de las Banshee, pero queríamos iniciar el mayo con un cuento más o menos ligero, porque de ellas no hay mucho. Pues este mes de mayo creo lo vamos a traer como de puros mujeres, o leyendas, cuentos sobre mujeres, o del género, femenino. Si quieren ver las imágenes de Banshees o eso, pues las pueden buscar, pero también vamos a tener en los perfiles de Instagram, en TikTok. Ahora, las Banshees, también aparecen en Marvel, no, en Marvel no, se me que sí, pero no. En DC hay un personaje que es una Banshee que de hecho en la película de Venom 2, cuando sale Garnesh, con la que se va a casar Garnesh, es una Banshee, que es ese personaje, que es el llanto, su poder, ya ven que es el de gritar, y ese es como supersónico, es referente a las Banshee de los cuentos irlandeses. Y en la película de Batman y Superman, Enemigos Públicos, sale este personaje de la Banshee que sí está más apegado a ser es una mujer fantasmagórica con el poder del grito y con cabello blanco y toda blanca. Pues eso es todo, muchachos, por ahora, por este capítulo corto de Iniciando Mayo. Feliz 10 de mayo a todas las madres. Y si tienen madre, pues salúdenla. Eso es todo por hoy. Recuerden compartir, den me gusta, enviárselo a sus enemigos, a sus seres queridos, a sus seres odiados. Compartan, comenten aquí si están familiarizados con este concepto o personajes que hayan visto o películas sobre las Banshees. Pues eso es todo, muchachos. Recuerden enviarse a sus amigos, camaradas, enemigos, todo. Y recuerden, Request Catim Pache.